Brasil y hablemos de nosotros. Entonces, yo creo que una cosa es lo que Bolsonaro dice, otra cosa es lo que hace y otra cosa es lo que va a poder hacer. Porque Brasil tiene un proceso social revolucionario. Las elecciones son una parte. En las elecciones vota una cantidad de gente que es rentista, que no pesa en la economía, que no pesa en la capacidad, que no pesa en las tecnologías, que no pesa en la cultura, que no pesa en el arte, que no pesa en la ciencia, que no pesa en la organización social, que no pesa en la clase. Y cuando digo clase, digo no solo clase obrera, en la pequeña burguesía, en la cultura, en las mujeres, en las organizaciones, en las miríadas de organizaciones que hay, que son las que se concentraron en esos 47 millones de votos de Brasil. No está terminado para nada el proceso en Brasil. No está terminado para nada. Y si algo faltaba, y eso se hizo demasiado largo, y disculpa, Rubén, es que cuando las organizaciones políticas, como sucede en Francia, no perciben, no se disponen, no tienen la audacia, no tienen la confianza de encabezar la lucha, por ejemplo, contra un gobierno de derecha como el del señor Macron, que tiene apellido hasta de explotador de mujeres, ¿no? Macron antes se decía. Aparecen los chalecos amarillos, aparecen de como contra un palo con un programa. Entonces vos decís, la humanidad está reculando, están retrocediendo los pueblos, o tenemos crisis nosotros, y cuando digo nosotros digo, me incluyo como parte no importante desde el punto de vista de la dimensión del Partido Obrero Revolucionario, pero sí como corresponsable de los problemas de conducción. Nosotros tenemos, por fin, en Uruguay un proceso muy interesante que me gustaría charlar algunas cosas que comentamos fuera de micrófono sobre declaraciones que hace un compañero que está siendo muy impulsado ahora como dirigente del gobierno, que es Gustavo Leal, del Ministerio del Interior, y me parece interesante entrar en algunos aspectos más concretos. Sí, yo justamente te preguntaba el tema por el lado de Brasil, porque también en Argentina tenemos gobierno de derecha, en Colombia tenemos gobierno de derecha. Por suerte México reaccionó y salió López Obrador con Morena, muy bien posicionado. Máximo las declaraciones que hizo recientemente que iba a estar al lado de Venezuela, eso es importantísimo. Pero además todo esto, este panorama, porque el plan Atlanta de lleno, o sea, lo que era el viejo plan Cóndor, que también viene por Uruguay. Vemos cómo en Uruguay la derecha está articulando y ha traído inclusive hasta un candidato a presidente que no vive en Uruguay y que debe 48 millones de dólares al Banco República. Otro más. Entonces, pero eso ya no es de extrañar dentro del Partido Nacional, ¿no? Estamos acostumbrados con eso. Pero, ¿cómo ves esto y cómo lo ves desde el punto de vista, vos decías de Leal, pero cómo lo ves también que puede repercutir? Y si el Frente está preparado para esta campaña electoral que va a ser muy sucia, porque ya se está tildando ya de sucia esta campaña que están haciendo, para poner cuarta. Bueno, yo creo que vamos a eso. Creo que la conciencia del pueblo uruguayo no se mide en encuestas solo, y veo muchos compañeros que se embalan o se desembalan con las encuestas, sobre todo se desembalan, y las tienen en cuenta como que es una Biblia, como que es un manifiesto certero, y fíjate que hay encuestas que dan 2 o 3 puntos, 4 puntos al frente por abajo, y otras que dan 6 puntos al frente por arriba, así que eso de las encuestas es muy relativo. Es cierto que hay un sector de la población, sobre todo, y hay una cosa muy interesante acá, no es mayoritariamente desde la clase obrera, desde los trabajadores y de los sectores de trabajadores pobres que tienen enojo con el gobierno, porque la gente no se enoja, la gente está de acuerdo o no está de acuerdo, critica o no critica. Es típico de la clase media. La clase media está enojada en general, o sectores de la clase media se enojan consigo mismo. ¿Por qué? Porque su aspiración
es siempre ir más arriba, y como tiene un tope, ¿no?, de transformarse en capitalista, yo no estoy haciendo una denigración, yo vengo y pertenezco a ese sector social, pero realmente hay un tipo de frustración que puede estarse expresando incluso en las encuestas, que es enojo que dicen, ¿no? Pero en Uruguay hay la conciencia, y esto que tú decías de América Latina, de Colombia, de Brasil, de Argentina sobre todo, sí, podemos ir de Chile y también. un poco de Chile, que voy a ir ahora en estos días para allá, por unos días, por razones personales, está viendo que aún para mantener la estabilidad del sistema capitalista, aún para mantener la institucionalidad, la democracia, que es democracia burguesa, no es soviética, es democracia parlamentaria, digamos, ¿no? Para que no nadie se enoje conmigo, democracia parlamentaria. La garantía es el Frente Amplio. Los otros no son garantía. Ahí lo tenemos al señor Macri. Ahí lo tenemos al señor Macri, que llevó una campaña al cual la llamada ultraizquierda, que no es izquierda, llamó al voto en blanco porque dijo que era lo mismo el gobierno nacionalista, peronista, antiimperialista, representado por el kirchnerismo, que la derecha, y le quitó votos en sectores de la pequeña burguesía y de la juventud, ¿no? Quitó votos, anuló votos que sirvieron para que ganara el señor Macri, destruyendo y sumiendo a la República Argentina en una catástrofe, primero social, después económica, financiera, bancaria, etcétera, etcétera. Entonces, el pueblo uruguayo, que es conservador también, porque hay, como dice nuestro compañero León Cristali, hay un conservadurismo en Uruguay que no es totalmente malo, que es mantener las conquistas, mantener las conquistas. Alguien dirá, los que las tienen, bueno, en Uruguay hay una gran parte de la población que tiene conquistas, que las logró históricamente y que las ha ido afirmando en los gobiernos nuestros, en los gobiernos del Frente Amplio, en los gobiernos del pueblo uruguayo. Pero además tienen los sindicatos, las federaciones y la central obrera, que tiene sus líos, que tiene sus crisis. El presidente había anunciado. Y las cooperativas. Las cooperativas, la organización de miríadas de organizaciones, las religiones, las buenas religiones. Sí. Bueno, yo fui cristiano y no creo en la Iglesia Católica, por supuesto, como institución, pero sí en los miles de cristianos de base. Ahora nomás estamos homenajeando, el Estado está homenajeando a un cristiano que fue a Juan Pablo Terra, claro. Entonces, Uruguay tiene tradición de organización política, de organización social, de organización cultural. No es en vano que en el Frente Amplio está el PDC, Partido Demócrata Cristiano, bueno, ¿no? Claro, y lo tuvo desde los orígenes. Y te voy a decir una anécdota al pasar. En el año 68 hubo una medida pronta de seguridad en Uruguay, ya en el gobierno ya estaba Pacheco Areco, Jorge Pacheco Areco. Hubo una caída grande de compañeros nuestros en una reunión, acá cerca de Montevideo, en Sangrila. Entre ellos estaba nuestro principal dirigente, Homero Cristali, J. Posadas. Ellos fueron presos, había muchos compañeros argentinos, había algunos compañeros de Brasil, algunos uruguayos en esa reunión, y fueron a un cuartel. Había que sacarlo a Posadas, aunque realmente los militares que estaban en ese momento, que eran legalistas, lo protegieron, no dejaron que nadie se lo llevara del cuartel, ni a Posadas, ni a nuestros compañeros. Homero Cristali, que firmaba los documentos como J. Posadas. Por eso somos posadistas. ¿Quién lo acompañaron a Chile para el refugio en Chile, para conseguir refugio en Chile? Que estaba el gobierno de Frei, que era demócrata cristiano. Pues 2 diputados, uno de la 99, que estaba en el Partido Colorado, compañero de Selmar, Alonso, el compañero diputado Alonso, y Juan Pablo Terra.
fueron con Posadas y la familia de Posadas a Chile. En Chile los rechazaron, no dejaron bajar del avión y volvieron. Pero eso fue años antes de la formación del Frente. Es decir, Uruguay, ¿qué quiero decir con esto? Que tiene una estructura, hay una estructura. Yo no canto victoria. No canto victoria antes, tenemos que ganar las elecciones, ¿no? Tenemos que ganar elecciones con mayoría parlamentaria que nos permitan gobernar. Ellos están tratando de hacer un frente único de todo, juntando todo. Miremos a la cúspide de los partidos del sistema acá, representado por Luis Lacalle, ¿no? Que le están sacando el nombre de todos lados, el apellido, y le ponen Luis, ¿no? Todo un marketing ahí muy importante, que dice, voy a gobernar con todos, incluso algunos que se fueron del frente ahora, creo que solitos. Creo que Valenti y su pareja y se fue solito, nadie lo acompañó. Tenemos crisis en el frente, vaya si tenemos, pero nadie se va. Tenemos crisis en los sindicatos, en el PCNT, nadie se va. En los sindicatos donde cada vez hay mayor cantidad de afiliados. Ah, sí, claro, sí. Y la gente que todavía se queda por afiliarse, como los trabajadores y las trabajadoras domésticas, que son miles de miles, ¿no? Pero que tienen una pequeña organización que la representa. O los peones rurales. O los peones, que obliga a las patronales a negociar con los peones rurales. No es solo que no quieren negociar salarios, consideran indeseable, consideran que no puede ser que ellos tengan que sentarse en una mesa con los peones. Claro, es cuestión de clase, dicen, señor, ¿no? Pero sí será. Pero además, también, como bien decías tú, este panorama que se presenta con muy buenos candidatos que tiene el Frente, sí. Yo siempre digo, hay 4, hay que poner cuarta, hay que el 2019 ya poner la cuarta, pero también en base a todo esto que se viene trabajando, Latinoamérica en el medio también, sí, ¿no? Sí, porque también hay que tocar esos puntos. Sí. El Frente Amplio resolvió hace poquitos días la expulsión de Almagro, sí, de sus filas. Sí. Costó, pero salió. Y bueno, ese es otro de los puntos neurálgicos, pero también hay que hacer ahora la campaña para que no sea reelecto este triste personaje, sí. Porque realmente es triste personaje. En realidad yo creo que una posible reelección de Almagro, a quien más afecta es a la propia OEA, porque es un hombre muy desprestigiado. Bueno, pero la OEA en sí ya es desprestigiada, desde que nació, ¿no? Pero aumenta el desprestigio de la OEA. Yo creo que si me dejás hacer una previsión, no me considero capaz, pero sí me animo, no va a ser electo. No va a ser electo porque está muy repudiado. Y no porque en el Frente Amplio hayamos resuelto lo que resolvimos. No. Yo creo que hay un nivel en América aparte que esa reelección falta un tiempo todavía, ¿no? Y este proceso de desmonte de la UNASUR no ha redituado a reforzamiento de la OEA. Por ahora lo que hay es un retroceso, un parate en la construcción de la UNASUR, pero no hay un aumento de la solidez de la OEA. La prueba está, el Grupo de Lima se va diluyendo, que empezó con tanto impulso, ¿no? Para expulsar a Venezuela, para rodear a Venezuela, después se la tomaron con Nicaragua cuando los levantamientos de los últimos meses, ¿no? La indeseable para ellos Cuba, no han podido. En realidad es más querer que poder. Realmente. Ahora, tú has estado en diversas partes, has visto, y qué casualidad, ¿no? El mismo sistema que usaron en Venezuela con las guarimbas, ahora sucedió en Nicaragua. ¿No sería de extrañar que dentro de poco, también el año que viene, sucedan en México, ¿no? Bueno, vamos a ver, yo creo que viene bastante, digamos, no capaz que muy no, pero bastante sólido
Andrés Manuel López Obrador. Yo lo conocía a Andrés Manuel López Obrador. Tuve oportunidad de intercambiar algo con él, algunas palabras, cuando estaba en el PRD. Que también en el PRD, viste que cada capítulo daría para hablar mucho. Un partido antiimperialista que se transformó en un partido proimperialista. Claro, hoy está Morena. Es Morena hoy. Entonces, lo mejor del PRD, que era mucho lo que tenía, está con López Obrador, ¿no? Nuestros compañeros del Partido de los Trabajadores, que son amigos y representantes, no son ellos posadistas, ellos vienen de origen maoísta, pero tienen una fuerte representación en el Parlamento y en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Es decir, todo el mundo olvida, y algunos interesadamente, de que junto al Morena, el Movimiento de Renovación Nacional, que organizó en poco tiempo, en pocos años, Andrés Manuel, que se muestra un organizador realmente, ¿no? Hay que ser organizador en México, una cosa es hacerlo acá en Uruguay, otra cosa es hacerlo en México, es inmenso país, pero con un pueblo con un sentimiento revolucionario, un sentimiento solidario, un sentimiento amoroso, que, como decía nuestro compañero León Cristali, lo representaba Cantinflas, porque Cantinflas era eso, Mario Moreno, pero Cantinflas, ¿no? El personaje, el sentimiento de solidaridad de México con el mundo, que incluso los gobiernos de la burguesía han tenido que expresarlo, que representarlo, ¿no? Entonces está muy enraizado en el pueblo, no es Andrés Manuel, es un proceso revolucionario social de masa que se retoma. Yo me acuerdo que nuestro maestro J. Posada decía: la revolución mexicana, la de Pancho Villa, la de Emiliano Zapata, la que continuó en los años 40, el general Lázaro Cárdenas desde el gobierno expropiando a las compañías inglesas de petróleo, abriendo a una educación prácticamente socialista, recibiendo a León Trotsky cuando nadie lo recibía, y lo terminan matando en México. Esa revolución mexicana fue interrumpida, decía Posada, hay que terminarla, ¿no? Es necesario terminarla, decía. Bueno, esto está en ese curso, de este país que toma además a Estados Unidos con una crisis muy grande. No es que se está retirando de Siria, es que en Siria está las Fuerzas Armadas sirias, pero están las Fuerzas Armadas rusas soviéticas. Está el Ejército Rojo con su representación de hoy, ¿no? Está China de alguna forma en esa alianza rusa-china. Los que somos grandes recordamos que en una época el mundo llamado comunista estaba enfrentado, no están más enfrentados. Está bien, alguien dirá, bueno, Raúl, pero te estás comiendo de que Rusia no es un estado obrero, pero tiene una parte importantísima de la estructura social de 70 años de revolución, de 70 años de las masas soviéticas. Y fíjate que las encuestas, y lo digo para los que les gustan las encuestas, dicen más del 60% del pueblo ruso añora el socialismo, aunque Putin diga no, nosotros vamos a un estado social, no vamos al socialismo. Dice, no volvemos al socialismo, no podemos volver, ya hay otras transformaciones. Pero ese 60% es el mismo que sostiene a Putin, que dice que el Estado obrero era mejor, aún con la burocracia. Y no es necesaria la burocracia, ¿no? Entonces, el señor Trump, nosotros tenemos 2 libros de nuestro compañero León Cristali que nos dedicamos a esto. Nos dedicamos a analizar estas contradicciones dentro de Estados Unidos, esta parálisis, esta actitud viva del pueblo norteamericano, porque hay mucha gente que equivocadamente cree que son mascadores de chicle y no piensan, y no es así. Hay todo un proceso bien profundo, y no solo en los negros, no solo en los homosexuales, no solo en las mujeres, en las organizaciones sociales. Ahí en Brasil, uno de los pocos que fue, nosotros no fuimos como Frente Amplio, pero los que vinieron los metalúrgicos de Estados Unidos a apoyar a Lula. Los sindicatos metalúrgicos de Estados Unidos. Estuvieron ahí, yo estuve con ellos, hablando mediante intérprete porque hablaban en inglés. Y volvieron a estar en la segunda vuelta. Entonces, Trump está queriendo volver a Estados Unidos de la época... ¿Qué pasó?
¿Qué pasó? ¿Qué explica? ¿Qué analiza León Cristal en esos libros? Dice, el imperialismo se extendió por el mundo. Las transnacionales se extendieron. Fueron a todas las zonas del mundo donde está la materia prima y la mano de obra barata, ¿no? Y vaciaron Estados Unidos. Eso es lo que dice Trump. Vaciaron Estados Unidos. Lo vaciaron industrialmente, lo vaciaron económicamente, ¿no? Se desarrollaron las transnacionales, pero no la nación norteamericana, ¿no? Se desarrolló Norteamérica a través de las transnacionales en el mundo. ¿Y Trump qué quiere hacer? Volver. Es una utopía reaccionaria, pero quiere volver a reforzar Estados Unidos. Claro que van a terminar siempre haciendo la guerra, pero están en las peores condiciones. Eso lo que nos parece a nosotros la diferencia que podemos tener con una parte de la izquierda, una parte importante de la izquierda, que ve al imperialismo avasallante. Nosotros vemos a Venezuela cada vez con problemas, es cierto, con problemas incluso de conducción. No es fácil perder a un dirigente de la Revolución Mundial que produjo el pueblo de Venezuela como Hugo Chávez Frías, como el comandante de siempre. No es fácil. Y se crean estamentos, se crean intermediarios, ¿no? Se crean estructuras que solamente un funcionamiento revolucionario, un funcionamiento que nosotros llamamos soviético, democrático, de la población, que controle, que nombre y que destituya. Esto parece muy idealista, pero no hay nada superior democráticamente y revolucionariamente que los soviets, y a eso hay que ir, y eso necesita el Partido Revolucionario, que se está formando como se puede en Venezuela o en Bolivia o aquí o allá, ¿no? Pero nosotros no creemos, nuestro análisis no nos lleva a que la revolución bolivariana mañana pueda caer por una invasión. El imperialismo no puede invadir Venezuela. Te iba justamente a eso. El imperialismo, o sea, Trump, estaba preocupado porque vinieron 2 aviones rusos a Venezuela, ¿no? Sí. Y porque supuestamente podría Rusia hacer una base militar en Venezuela. Ahora bien, sí. Yo hago una pregunta. ¿Y qué son las bases norteamericanas en toda América Latina? O sea, se extraña porque otro país pueda venir. Lo tuyo me dices. Lo tuyo me dices, sí, bueno. Sí, ya sabemos cómo es esa historia, ¿no? Pero realmente, fíjate lo que ha pasado, lo que está pasando con Uruguay mismo. Los vínculos que Uruguay está teniendo, sobre todo con China económico, pero también con Rusia. Es nuevo esto, es un panorama nuevo, incluido los gobiernos de derecha, incluido Brasil, que está en el BRICS, con China y con Rusia. Brasil. Y no, Bolsonaro no ha dicho que se va a ir, y no porque sea una buena persona, Bolsonaro, un buen dirigente, que se va a ir de los BRICS, ¿no? Porque más allá de las intenciones, más allá de los que están tratando de voltear a Evo, ¿no? Están como locos. Lo que decíamos hoy, o casualidad, el mismo tipo de guarimbas se están haciendo en Bolivia ahora. Claro, están haciendo provocaciones criminales en Bolivia, porque ven, es decir, porque incluso la institucionalidad que antes les servía a ellos, las elecciones democráticas, las elecciones con participación de multiplicidad de partidos y todo, ya no lo manejan ellos. Ya les cuesta mucho manejar, ¿no? Logran algunos triunfos un poco pírricos, como el de Macri, como el de Bolsonaro, o como el de Colombia, porque en Colombia también se levantó una oposición bastante importante, encabezada por Gustavo Petro y progresista, antiimperialista, limitada o parcial, pero... Y en Ecuador la traición de Lenín Moreno. Bueno, Lenín Moreno, la verdad, para hablar de Ecuador necesitaría tener más elementos, ¿no? Hay algo del gobierno anterior que no pudo consolidarse, y creo que a diferencia de Ecuador, no es el proceso que vive Bolivia, no es el proceso que vivimos nosotros acá. Yo creo que nosotros podemos perder o ganar elecciones, y seguramente si perdemos vamos a tener una crisis
bastante grande, y si ganamos vamos a tener una crisis bastante grande en nuestro frente. Pero hay un proceso consolidado social que lo da sobre todo el movimiento obrero en Uruguay. ¿Quién toma las decisiones fundamentales en Uruguay? ¿Quién hace andar el país? Son los trabajadores. ¿Quién lo pueden parar? Son los trabajadores. Entonces, Uruguay tenemos una... no es para dormirnos en los laureles, pero tenemos una ventaja comparativa importante, Rubén, me parece. Tenemos una central única de trabajadores. Claro. Podemos criticar al PCNT, todos le pedimos esto, le pedimos aquello, le pedimos... Tenemos una federación única de estudiantes. Ajá. Aunque la FEU está viviendo, creo, una crisis pequeña, pero... Una crisis ahí. Pero bueno, yo creo que no tenemos una visión trágica. No, los posadistas no tenemos una visión trágica. Algunos nos critican porque dicen que somos súper optimistas. Lo que pasa es que el optimismo deviene del análisis, ¿no? Y nosotros vemos ese panorama mundial al que hacíamos referencia, ¿no? Así, vemos un panorama mundial interesante, vemos una reconstrucción, a pesar de que Putin diga no vamos al socialismo, pero cuando tiene que decir no vamos al socialismo es porque todo está empujando a que Rusia cumpla la función de la Unión Soviética. Todo viene empujando hacia eso, o casi todo, ¿no? Entonces, veamos la política mundial, veamos la política internacional. ¿Quién puede decir que Rusia, Unión Soviética, hace una política imperial, que está sojuzgando a pueblos? De hecho, está ayudando a sostener los procesos revolucionarios. ¿Qué hacía ante la Unión Soviética? ¿Dirigía las revoluciones? ¿Las encabezaba? ¿Las estimulaba? No, pero donde había una revolución las apoyaba. Cuba fue el ejemplo, ¿no? ¿Y qué está haciendo Rusia hoy? Está apoyando, está sosteniendo a países aún capitalistas, como el mismo Uruguay, ¿no? Como lo está haciendo China popular, aún capitalistas, pero que avanzan en vías sociales, culturales, organizativas, de progreso, limitado, parcial, pero de progreso. Ahora, Gustavo Leal, un dirigente importante que no surgió ahora, pero que aparece ahora en los medios, dice Gustavo, la gente toma decisiones personales en relación a los delincuentes, ¿no? Y la izquierda no puede decir que liquidando el capitalismo liquidamos el delito. La izquierda nunca dijo que liquidando el capitalismo liquidamos el delito. Lo que nosotros, la izquierda ha dicho históricamente y nosotros reivindicamos, es que el sistema desigual que produce el capitalismo, la acumulación de propiedad, de los medios de cambio, de los recursos, incluso de la cultura, del transporte, de los medios, ¿no? Provoca desigualdad, y la desigualdad es el caldo de cultivo del delito. No es el único, y eso no significa que no haya que reprimir y que no apoyemos lo que está haciendo el Ministerio del Interior y el compañero Gustavo Leal y el compañero Bonomi, y nos preguntamos por qué no hicimos antes eso, porque estos barrios copados ya estaban de antes, ¿por qué no lo hicimos antes? Analicemos también eso, ¿no? ¿Por qué no lo dijimos antes? Y me incluyo, ¿no? Pero que el sistema desigual, por ejemplo, el Estado no garantiza hoy, este Estado, ¿no? Este Estado, que nosotros dijimos, no garantiza la igualdad, no garantiza la igualdad. Hay desigualdad de ingresos, hay desocupación, hay trabajo en negro, hay trabajo mal pago, hay problemas territoriales, hay problemas de vivienda, hay problemas, hemos avanzado muchísimo en educación, hemos avanzado muchísimo en la atención sanitaria, hemos avanzado muchísimo en derechos democráticos que permiten a la gente en salud organizarse, en salud, sin duda, en educación. Pero yo le digo a Gustavo Leal con toda responsabilidad, como habla él, con toda responsabilidad, si no avanzamos en forma capitalista, no hay solución, Gustavo. Si tu razonamiento
Sí, el razonamiento del Ministerio del Interior te conduce a que la democracia, el progreso, la igualdad, la fraternidad, objetivos de la revolución burguesa, lo logramos dentro del sistema capitalista, creo que está equivocado. Porque no hay ni un país en el mundo, ninguno, que en base a la acumulación del capital privado, de la propiedad privada, de la concentración de la riqueza, del dominio de las transnacionales, haya permitido no solucionar los problemas de la seguridad, sino los problemas de la desigualdad. Porque eso de decir igualdad de oportunidades es un mito. Hay algunos nacen en la Tahona y otros nacen en el Borro. En el Borro. Casabó. Claro, ahí está. Cerro. Entonces, bueno. Entonces, hubo un presidente acá que dijo Avenida Italia al sur y Avenida Italia al oeste, ¿no? ¿Y qué dijo de eso? ¿Qué dijo? ¿No te acordás? No me acuerdo. Un tal Lacalle, ¿no? Ah, el Luis Lacalle. Claro, el padre. Una cosa interesante, ¿no? Hablando de que tú hablaste de Luis Lacalle. Un dirigente del mismo nivel que Sanguinetti. Y cómo a Sanguinetti lo sacan y a Lacalle lo ocultan, ¿no? Interesante, ¿no? Porque lo ocultan premeditadamente, ¿no? Sí, aparte, ojo, sacan el apellido justamente premeditadamente, ¿no? Claro, pero no es cualquiera Luis Alberto Lacalle. Es un dirigente del sistema típico y además no es por viejo, ojo, porque si fuera por viejo... Sanguinetti no podía. Sanguinetti y tutti quanti, ¿no? Además, no olvidemos... No hay un problema de viejo. Claro, nuestro querido compañero presidente de la República, al que le mandamos saludos para su cumpleaños, que es el 17 de enero, ¿no? Anda por 70 y pico de años. ¿Y quién dice? ¿Quién lo ve a Tabaré Vázquez como una persona descartable? ¿Quién lo ve? Alguien puede decir, bueno, se cansa más. Bueno, Raúl Campanella también se cansa más y soy un poquito menor que Tabaré Vázquez, ¿no? Pero ¿quién ve a la gente por viejo? Claro, no olvidemos algo que también hay que tener en cuenta, ¿no? El gobierno más corrupto que existió en el Uruguay después de la dictadura fue el de Luis Alberto Lacalle. Sí. O sea, por lejos. O sea, y el hijo hoy se tira a presidente. Bueno, entonces, tal vez por eso es que el apellido no funciona, ¿no? Claro, también esto es una paradoja, ¿no? Porque es una paradoja de los rosados. Está bien. Pero Juan, Pedro fue sin apellido. Claro, y ahora es Luis sin apellido. Claro. Él tiene una ventaja, Luis. Luis tiene una ventaja, que es un hombre distendido. Yo siempre digo, le va a ganar las elecciones de ahora en más, siempre la interna, a mi coterráneo don Jorge Larrañaga, porque Jorge es un amargado, y los amargados no pueden hacer postularse como presidente de la República. Y Jorge es un bajón. Incluso anteayer, en búsqueda, el director nacional de policía, Mario Lallera, le contesta a Lacalle, le dice, pero si lo de la republicana, que quiere reformar la Constitución, lo estamos haciendo. La republicana es un cuerpo especial que se mueve en todo el territorio. Ya lo estamos haciendo, dice Lallera, ¿no? Y yo le creo a Lallera y no a Lacalle. Claro, el tema es el oportunismo político con un tema que es sentido, y yo siempre digo, puede haber inseguridad, pero también influyen, y cómo influyen desgraciadamente los grandes medios desinformativos, ¿no? Sí. Pero bueno, Raúl, sabemos que te tenés que retirar. Sí, vamos al entierro de la compañera senadora Daniela Paisé, que muchos sentimos, hemos tenido coincidencias y divergencias con Daniela, pero una luchadora, Daniela Paisé, una maestra de origen social y político distinto al Frente Amplio, pero estuvo en el frente de la fundación, una dirigente de Asamblea Uruguay, ¿no? Más que senadora, yo diría, yo reivindico, porque senador puede ser o no ser, estar o no estar, diputado, senador, ministro, presidente, el dirigente político. Eso es el dolor de la pérdida de la compañera Daniela Paisé, no por los cargos, sino por su función. Y en eso somos solidarios con nosotros mismos, con el Frente Amplio, y en particular con los compañeros de Asamblea Uruguay, ¿no? Del cual fue fundadora.
Exactamente, y bueno, pues acá nos estamos retirando y vaya un saludo también a toda la familia de Paisé y bueno, el reconocido homenaje que se debe de hacer a una luchadora social también, porque más allá de que ella pertenecía a otra clase social que no es la nuestra, pero que fue fundadora, que fue fundadora del Frente Amplio en un momento muy especial de la vida política uruguaya. Y participante activa de las reuniones, de las discusiones políticas, nunca rehuyó la discusión política, Daniela Paisé, ¿no? La llevaba adelante con su saber, con sus opiniones, representando a su corriente, a la Asamblea de Uruguay, pero siempre interviniendo, ¿no? Eso es lo que yo reivindico, digamos, de la compañera senadora Daniela Paisé. Gracias, muy bien, Rubén, muchas gracias. Muy bien, pues acá estamos liquidando por el día de hoy y bueno, ha sido un placer estar junto con Raúl Campanella.